Qué lindo poder estar juntos este miércoles buscando el reino de Dios, buscando la palabra de Dios. En este tiempo estamos aprendiendo sobre el lenguaje de Dios. Estamos trabajando en la comunicación espiritual. Estamos viendo las distintas maneras o formas en las que Dios se comunica con sus hijos. Hemos visto lo importante que es aprender a reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que suenan a nuestro alrededor. Cómo poder identificar su voz para poder recibir instrucciones, recibir su guía, para poder movernos en estos tiempos tan inestables, tan difíciles, tan cambiantes. Si vos sos un hijo o una hija de Dios, tenés que saber que el canal de comunicación con el Padre Celestial fue restaurado por medio de su Hijo Jesús. Dice la Biblia en Colosenses 1:20 que por medio de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz, nosotros podemos encontrar la paz y reconciliarnos con el Padre. Para que entonces ahora pase a ser Dios el que nos guía, el que nos fortalezca, el que nos aconseje, el que nos consuele, el que nos acompañe, el que nos renueve cada día, el que fortalezca nuestra vida. Y hemos aprendido también en estos últimos tiempos, en estos últimos domingos e inclusive miércoles, que la principal fuente de comunicación que tenemos es la palabra escrita de Dios. Si bien para muchas personas la Biblia es un libro más, un libro histórico que contiene historias mitológicas y gran variedad de poesías o enseñanzas, la realidad es que Dios tomó la decisión de dejar plasmado en la Biblia, dejar escrito su propio corazón, dejar allí anotado su corazón. La Biblia no es un libro más. Si alguien quiere conocer realmente el corazón de Dios, lo puede descubrir leyendo su palabra, leyendo la Biblia. ¿Sabés que la Biblia es el libro más impreso y es el libro más vendido en todo el mundo? No solo es el libro más vendido, sino que es el más leído en la historia de la humanidad. Ahora, por lo que vemos a la vista en el planeta Tierra y al observar la conducta o la manera de vivir de los hombres, es evidente que a pesar de ser el libro más impreso, el más vendido e incluso el más leído, evidentemente no es el libro más obedecido. Si la Biblia expresa el corazón de Dios y nos describe la manera en cómo debemos comportar en nuestro diario vivir, cómo debe ser nuestra conducta para poder disfrutar todas las bendiciones de la creación, vemos o salta a la vista que millones de lectores pueden incluso tener una Biblia en sus casas, pero no han obedecido sus enseñanzas. Muchas de las situaciones o conflictos que se nos presentan a diario en nuestra vida, podríamos solucionarlos o resolverlos de una manera más sencilla, sin tantas idas y vueltas y sin tantas complicaciones, si vamos a la palabra de Dios y consultamos lo que Dios nos dice. Digo muchas de las situaciones porque es factible que para algunas de esas situaciones no vamos a encontrar un consejo específico o que se ajuste perfectamente al problema o situación. Por ejemplo, la Biblia no nos habla de cómo invertir en la bolsa de valores o de inversiones específicamente, qué es lo que nos conviene más, o no nos habla de algunas conductas actuales que tienen los seres humanos para con nosotros, que han ido incorporando a través de los diferentes años, las diferentes culturas, la globalización y otras mismas fuentes que el mundo fue proponiendo. Es decir, que hay, como el mundo es tan cambiante, la Biblia, si bien es viva y eficaz, hay determinados conceptos o determinadas situaciones
que no vamos a encontrar un consejo específico, pero de eso vamos a hablar en un momento. ¿Qué es lo que realmente nos dice la Biblia para todas las situaciones que tenemos que enfrentar? Lo que sí vemos es que el mundo nos invade con su propia cultura, con su propia manera de hacer las cosas. Nos dice 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. La palabra de Dios nos enseña que hay un espíritu que se mueve en el mundo, un espíritu que uno lo puede recibir, llamado por Dios el espíritu del mundo. Pero hay otro espíritu, y en el pasaje lo vas a encontrar con mayúsculas, que es un espíritu que procede de Dios. Y este espíritu de Dios se une por gracia a nuestro espíritu humano y nos permite vivir con otro tipo de espíritu, ya no vivir con el espíritu del mundo, sino vivir en nuestro interior unido al Espíritu de Dios. Y al hacerlo, esto nos permite ver las cosas que Dios ya nos ha regalado, ya nos ha concedido. Ahora, el espíritu del mundo, una de las cosas que hace es cerrar nuestra visión espiritual. Nos veda nuestra visión, nos pone velos. Por eso el salmista en el Salmo 119, 18 le pedía a Dios que abriera sus ojos. Dice así: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. El espíritu del mundo es el que se ocupa de que al leer la palabra, sin tener el Espíritu de Dios, las verdades maravillosas que están en su palabra, yo no las pueda ver. Jesús dijo en San Juan 16:13 que cuando el Espíritu de Dios viniera a mi vida, cuando reciba por fe su Espíritu, iban a ocurrir ciertas cosas. Dice así Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. El mundo no puede acceder a este conocimiento espiritual porque, como decíamos, la gente tiene vedados sus ojos. Hay velos que le impiden a la gente conocer la verdad. Pero nos dice que todos los que hemos nacido de nuevo espiritualmente tenemos libre acceso a su palabra, a su revelación, para entonces ser guiados a una vida de éxito, a una vida abundante, a una vida plena. Nos dice el pasaje que seremos guiados a toda verdad. El Espíritu de Dios no nos va a guiar a una derrota, no nos va a llevar a un fracaso. Siempre nuestro destino final en Cristo será la victoria. La verdad de Dios. Allí seremos nosotros guiados por medio del Espíritu de Dios, por medio de su palabra. Por eso es importante, antes de que vos emprendas algo en cualquier área de tu vida, vos puedas conocer el corazón de Dios acerca de ese proyecto, de ese emprendimiento, acerca de ese noviazgo, de esa amistad, de esas relaciones, de ese trabajo, de ese matrimonio. Saber si lo que voy a llevar adelante se encuentra dentro del agrado del corazón de Dios, dentro de los lineamientos de Dios. Si es así, sé que Dios va a estar conmigo en todo el trayecto y mi final será
bendito. Ahora, si yo emprendo algo que Dios no aprueba, lamentablemente voy a terminar en un fracaso. Por eso es tan importante en este tiempo aprender a oír la voz de Dios. Y si bien la Biblia, como decíamos antes, no menciona algunos temas específicos como las redes sociales, como estos programas de TikTok, de cómo debe ser tu foto de Facebook y de otro montón de cosas, aunque la Biblia no menciona esos temas, lo que sí vamos a encontrar en la palabra de Dios, en el corazón de Dios, son principios de vida que podemos aplicar a cada uno de estos temas que no son mencionados específicamente en la palabra. Cuando nosotros comenzamos a conocer y a incorporar la palabra de Dios a nuestras vidas, vamos entonces a estar conociendo el corazón de Dios y nuestra vida va a poder entonces ser gobernada por estos principios y no por nuestra manera de pensar, por nuestras emociones o por el espíritu del mundo. Por eso una de las tareas que hacía David, una de las disciplinas espirituales que había incorporado uno de los reyes más exitosos de la historia de Israel, era guardar las enseñanzas de Dios en su corazón. ¿Y cómo él lo hacía? Las memorizaba. Dice el Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Otras versiones dicen, he atesorado tus dichos o memorizo tus enseñanzas en mi interior. Y a medida que yo vaya guardando la palabra de Dios en mi corazón, la vaya atesorando, voy a ir conociendo y entendiendo su corazón. Y entonces cuando necesite tomar una decisión, cuando necesite enfrentar un determinado problema, ya no va a ser tan complicado tomar esa decisión a la manera de Dios, porque su Espíritu va a ser el que me recuerde aquellas cosas que ya han sido guardadas o atesoradas en mi corazón. Cuando me enfrente a una determinada situación o tenga que tomar una decisión bajo presión o tenga por delante una tentación muy difícil de resistir, si la palabra de Dios está guardada en mi corazón, en mi interior, el Espíritu me la va a recordar y voy a tener una total claridad de lo que Dios dijo al respecto o de los principios que debo aplicar para no pecar contra Dios y de esta manera perder las bendiciones que Él tiene para mi vida y mi familia. Y entonces mis acciones, mis decisiones, mis palabras, lo que yo haga, no va a ir en contra de lo que Dios estableció como una verdad para mi vida. Yo puedo confiar, puedo descansar que al aplicar su palabra, al tomar una decisión, al ser tentado, al avanzar en la vida diaria, puedo confiar en su palabra sabiendo que lo mejor está por venir. Dice el Proverbio 30:5, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Otra versión dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Y si querés buscar otras versiones, te vas a encontrar que dice que la palabra de Dios ha sido probada, que es limpia, que es pura, que es digna de confianza, que es perfecta. ¿Eso sabes qué significa? Que yo puedo descansar en su palabra, que encuentro protección al aplicarla a mi vida,
que es confiable. Va a haber momentos que al tener que tomar alguna decisión me puedo encontrar con que la palabra va en contra de la lógica humana, va en contra de mi razonamiento natural o de lo que el mundo me aconseja o lo que la misma cultura me impone. Es allí donde yo voy a tener que aplicar este principio de confiar en la palabra de Dios, inclinarme ante Dios, abrir mi corazón y decirle: Señor, todo esto yo no lo entiendo, pero tu palabra me dice que haga esto y yo voy a obrar y confiar de acuerdo a tu palabra. A pesar de que mi mente, mi entorno me diga que me estoy equivocando, que es la última oportunidad, que no te queda otra, que es ahora o nunca, yo voy a dar un paso de fe y voy a declarar que su palabra es verdad. Y entonces voy a descansar en su palabra. Aunque me parezca que en ese momento estoy tomando una decisión que me va a perjudicar o que va a dilatar el tiempo de aquello que estaba esperando y no comprenda por qué razón aparentemente la palabra me está dejando afuera, lo único que necesito hacer por fe es confiar, sabiendo que la palabra va a ser mi escudo, mi protección, mi guía, y que al final mi vida va a experimentar lo mejor de Dios por haber obedecido a su palabra, confiando en su corazón. Por eso, en este tiempo, descansa en Dios, lee la palabra, meditala, guardala en tu corazón, memorizala, teniendo la absoluta certeza en tu corazón que Dios protege a los que en Él buscan refugio y que han puesto su confianza en su palabra. Guarda este proverbio en tu corazón y cada vez que enfrentes una situación, anda a la palabra o busca en tu corazón aquellas palabras que ya el Espíritu te dio. Aplícalas a tu vida y descansa en el Dios que tiene lo mejor para tu vida y para tu familia. Te bendigo esta semana en el nombre de Jesús. También bendigo el mes de agosto que ya va a comenzar. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida, sobre tu campo, sobre tu ciudad, sobre tu casa, sobre tus emprendimientos y sobre tu familia, sobre tu salud física, sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco, el Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde yo esté, yo no buscaré las bendiciones. Sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que su bendición llegará. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré por donde yo pase, y lo que yo toque bendecido será quando obedeça a sua voz. Si atentamente oigo a Dios y los mandamientos suyos obedezco,
El Señor mi Dios me exaltará sobre todas las naciones. Donde yo esté, yo no buscaré las bendiciones. Sé que ellas me van a alcanzar. Donde ponga yo la planta de mis pies, sé que su bendición llegará. Bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será. Cuando obedezca su voz, bendito seré en la tierra, bendito seré. Y cuando profetice, sé que mi voz será la voz de Dios. Bendito seré en el campo, bendito seré. Por donde yo pase y lo que yo toque, bendecido será. Quando obedeça a sua voz.